Do? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a este segundo encuentro de padres. Yo soy Christy Mueller y es para mí una alegría poder compartir contigo esta noche nuevamente. Recuerda que si no has visto nuestro primer encuentro, está disponible en mi canal, así que te invito a ir a Escuela para Padres parte 1. Al igual que ayer, el chat está activo para que ustedes puedan compartir todas esas comentarios, todas esas preguntas, todas esas sugerencias, ¿verdad? Que a veces nosotros como padres tenemos tanto que aportar unos a otros, así que ese chat está ahí disponible para ti. Me encantaría que me compartieras de dónde nos estás viendo, de qué país, de qué lugar nos estás viendo, si estás solito, solita o si estás acompañado por otros familiares, amigos e incluso compañeros de las congregaciones que en esta noche hoy han dedicado muchos de ustedes sus reuniones a vernos en pantalla gigante. Así que para todos ustedes un abrazo, déjennos saber si están ahí, con quién nos están viendo y de dónde nos están viendo. Les recuerdo que toda esta experiencia puede ser complementada con los libros que he sugerido para cada uno de ustedes. Si crías solo, si crías acompañado, si crías niños pequeños, si crías adolescentes, si tu hijo es más fuerte, si crías solo varones, para todos realmente, si no sabes cómo establecer límites, si no sabes cómo reconectar con tu hijo. Hay libros para todas las temáticas y es mi anhelo y mi consejo que puedas continuar siendo también autodidacta y que este sea solo el comienzo de un proceso muy hermoso tuyo como papá. Bueno, ahora bien, sin más preámbulos, quiero decirles que hoy tenemos una noche bien especial. Muchísimo contenido de valor, muchísimos recursos, así que estate listo en modo aprender. Búscate para anotar y conéctate conmigo en este tiempo tan especial, donde le pedimos al Señor que todo lo que se establezca en tu corazón dé fruto al 100%. Bienvenidos. Do? Bienvenidos a la Escuela para Padres de Christy Mueller. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Visita nuestra página web www.christymueller.com y suscríbete para que recibas a tu correo electrónico información de todos nuestros eventos. No olvides que en la medida que le das like, comentas y compartes este video, nos ayudas a llegar a más personas. Gracias por hacer que muchos puedan conocer y recibir este contenido tan necesario. Escuela para Padres con Christy Mueller. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a comenzar con este tema hoy haciéndonos una pregunta que parece sencilla, pero cuando profundizamos nos damos cuenta, mire que no es tan sencilla de responder. Les pregunto, ¿qué es ser un padre o una madre? A ver, contéstenme en el chat cuál es esa definición que ustedes dirían, esto es ser un papá, esto es ser una mamá. Cuando lo vemos a simple vista, uno podría buscar varias definiciones, pero cuando profundizamos uno dice, este es un concepto un poco extraño porque, por un lado, no soy amiguita o amiguito de mi hijo, pero, sin duda alguna, esta relación necesita la confianza, la transparencia, la honestidad de la amistad. Por otro lado, quizás uno dice, bueno, yo dentro de los 5 ministerios, yo no soy el pastor, yo no tengo ese ministerio. Sin embargo, como padre, tengo que pastorear el corazón de mi hijo. Quizás si te pregunto, ¿cuáles son tus habilidades? Enseñar a otros no está. Y usted dice, yo no tengo talento para enseñar.
Sin embargo, usted es el mentor más grande de la vida de su hijo. Así que cuando nos ponemos a pensar en este concepto de maternidad y de paternidad, a veces no es tan claro ni tan sencillo. Por eso hoy vamos a profundizar a la luz de las Escrituras sobre este maravilloso rol que Dios nos ha dado, que no es solo una obligación o una responsabilidad, también es un gran privilegio. Bueno, entendiendo esto, tú y yo, entendiendo esta responsabilidad tan grande que tenemos, encaramos la paternidad de una manera muy peculiar. ¿Por qué? Cuando nosotros, por ejemplo, si usted va a ejercer leyes, pues usted estudia leyes. Si usted va a ejercer como doctor, usted estudia medicina. Pero, ¿qué se estudia para ser papá y mamá? La realidad es que nosotros nos enfrentamos ante este rol con básicamente dos cosas, dos bultos. Uno de ellos es la forma en la que nos criaron a nosotros, que no siempre fue la forma más adecuada. Y la segunda, bueno, pues nuestras propias experiencias. Con esos dos bultos llegamos con valentía y amor a formar esa criaturita. Tenemos la bendición para todos los que amamos a Dios, que hoy se añade un tercer bulto, que es la guianza del Espíritu de Dios y su palabra. Y es a la luz de esa palabra que vamos a definir cómo debe ser un buen papá. La primera definición, lo primero que tenemos que hacer es entender que un padre es una autoridad bondadosa. Cuando nosotros hablamos de la palabra autoridad, no a todo el mundo le gusta la palabra autoridad porque la palabra autoridad ha sido malinterpretada. A veces nosotros pensamos en autoridad y vemos más que dos lados. Hay autoridades que han sido bien déspotas, bien tiranas, bien aquí se hace lo que yo digo. Mientras que por otro lado hay autoridades que son, como decimos en mi país, blandengues. Es decir, que tienen anarquía, que aquí todo el mundo hace lo que le da la gana. Entonces, cuando nos enfrentamos a esa palabra de autoridad con esas definiciones que ya tenemos preconcebidas, como que no nos gusta. Pero la realidad es que la autoridad es buena. La autoridad es un diseño de Dios. Lo que pasa es que tiene que ser ejercida como Dios la ejerce. ¿Cómo es esa autoridad? Una autoridad bondadosa. Me encanta pensar en Jesús cuando obviamente era el líder de sus discípulos, era notorio que él era la autoridad. Sin embargo, ¿qué hace Jesús? Coge su toallita, se arrodilla frente a ellos y limpia sus pies. Una autoridad bondadosa es una autoridad que sirve. Es una autoridad que inspira. Me imagino a ese Pedro en ese momento diciendo, ¿qué tú haces? ¿Cómo va a ser que tú? Pero es que una autoridad bondadosa es así. Una autoridad bondadosa cuida. Una autoridad bondadosa crea amor en la gente que está bajo esa autoridad. Así que, entendiendo claramente lo que es autoridad bondadosa, ese es el rol que Dios quiere que tú y yo ejerzamos, la autoridad que Dios quiere que tú y yo ejerzamos con nuestros hijos. Con el fin de ejercer esa autoridad bondadosa, yo te voy a invitar a hacer dos cosas. La primera, quiero que por un momento anotes, evalúes si lo has hecho antes y si no, de hoy en adelante lo hagas de forma consistente. Pregúntale a tu hijo o a tu hija cómo desea que tú le ames, cómo desea que tú le sirvas. ¿Por qué hago esta pregunta? Muchas veces nosotros entendemos que la forma en la que servimos y amamos a nuestros hijos es de cierta manera, pero a veces nuestros hijos lo reciben de otra. Voy a dar un ejemplo sencillo. Estaba hablando con un papá que me estaba diciendo que él le compra de todo al nene. Le encanta que el nene tenga lo mejor para su deporte favorito, que tenga su uniforme al día, que tenga su guante siempre nuevo, que tenga todas sus cositas. Sin embargo, cuando le preguntó a su hijo, ¿qué es lo que te hace sentir amado? Él le dijo, papá, cuando vas al juego de pelota. Fíjate, él piensa que lo está amando porque le compra las cosas, pero el niño necesita sentirse amado cuando va al juego con él. Por eso es necesario que nosotros nos preguntemos, ¿de qué forma tú te sientes amado? Nuestros adolescentes a veces responderán de formas que tú vas a tener que canalizar.
La segunda pregunta que te invito a hacerte es, ¿cuáles serán esas formas en las que debes amar a tu hijo que él nunca se imagina que es una forma en la que él es amado? Te voy a traer un ejemplo. Hace unos añitos atrás estaba viendo unos muñequitos con mis sobrinitos y en esos muñequitos era bien interesante porque los niños se levantaban un día y descubrían que sus papás se los habían llevado los extraterrestres. Y esos niños hicieron una fiesta, sacaron todos los dulces, salieron a la calle a hacer lo que nunca le dejaban hacer los papás. Pero a los 2 días los nenes empezaron a llorar porque papá y mamá no estaban. Ellos no sabían que tenían unas necesidades que solo papá y mamá pueden suplir. Tus hijos no saben que necesitan ciertas cosas. Ellos no saben que necesitan límites, que necesitan reglas. Ellos no saben que necesitan que tú seas íntegro, que tú seas íntegra. Así que la segunda pregunta que te invito a hacerte es, ¿qué cosa necesita mi hijo que él no lo sabe, pero yo lo sé y se lo tengo que suplir? Seguramente ahí estará la disciplina. La segunda característica de un padre es que un buen padre o una buena madre es un pastor para su hijo. ¿Cómo saben los pastores qué hacen con las ovejas? La guían. El pastor guía a la oveja. Tú no puedes delegar el guiar a tus hijos ni a los maestros de la escuela, ni a los pastores, ni a tu mamá, ni a ninguna otra persona a quien se le ha conferido esa responsabilidad y ese privilegio es a ti, papá o mamá. Tú eres el pastor del corazón de tu hijo. Ahora, ¿qué es pastorear a un niño? ¿Enseñarle a orar? ¿Enseñarle a leer la palabra? ¿Congregarse? No. Pastorear el corazón del hijo es mucho más que eso. Te voy a dividir esto en 3 grandes partes. Vamos a comenzar por el área de la disciplina. Apuntar al corazón y no meramente a la conducta. La conducta, mis hijos, revela lo que hay ¿dónde? En el corazón. Muchas veces nosotros como padres o tutores de los niños nos enfocamos en la conducta, en el pórtate bien, en el qué hace el niño. Pero nosotros tenemos que coger una lupa para mirar y apuntar al corazón que está provocando esa conducta. Y es ahí donde nosotros tenemos que colocar todo nuestro esfuerzo. Te voy a dar un ejemplo. Supongamos que tienes 2 hijos. Viene la nena, agarra un juguete, está jugando con el juguete y viene el otro de tus hijos y le agarra el juguete y comienzan a pelear porque los 2 quieren el juguete e inmediatamente tú y yo podemos hacer esta pregunta. Paren, ¿quién lo tenía primero? Apelamos rápido ¿a qué? A un sentido de justicia. El problema con estas preguntas es que ¿quién lo tiene primero? Apela a quién puede correr más rápido para agarrar el juguete primero. Apela a la parte externa, pero hay un corazón ahí que tenemos que atender. Ambos son egoístas. Ambos están pensando, yo quiero ser feliz, este juguete me hace feliz y a mí no me importa tu felicidad. Estamos ante 2 niños que tienen un corazón egoísta. Mis hijos, y no es que nosotros seamos malos, es que nuestro corazón se inclina siempre al pecado. Nuestro corazón se inclina al egoísmo, nuestro corazón se inclina al egocentrismo y nosotros como padres tenemos que enfocarnos en ese corazón. Ese corazón que te hace pensar solo en tus necesidades y cómo yo quiero que solo se satisfagan mis necesidades sin pensar en el bien de los demás. Cuando la ley de Dios nos enseña totalmente lo contrario. Nos enseña a amarnos y amar al prójimo como nos amamos a nosotros. La realidad es que estamos ante 2 pecadores que se prefieren a sí mismos. Nosotros como padres tenemos que, número 1, entender que la disciplina se trata del corazón. Número 2, que el propósito de la disciplina es que el niño conozca que su conducta no viene de la nada, sino que su conducta refleja un corazón y con ese corazón tenemos que tratar. Número 3, que nuestro corazón casi siempre se va a inclinar a hacer las cosas malas. Por eso nosotros necesitamos un Salvador. Número 4,
nosotros tenemos ese Salvador. A ese Jesús que puede venir a morar a nuestros corazones para ayudarnos a amar a los demás aun cuando no querramos. Ese Jesús que viene a ayudarnos a entender que los vacíos y la necesidad de mi corazón, Él los puede satisfacer. Desde que los niñitos son pequeños, como estudiamos ayer, tú estás haciendo conexiones neuronales con todo lo que le enseñas. Así que no desaproveches la oportunidad de que tu hijo pueda ver a través de su conducta, entender que su conducta refleja su corazón y ese corazón puede ser guiado por Jesús. La pregunta que quiero hacerte es, hasta el día de hoy, ¿has dirigido tu disciplina más a la conducta o realmente entiendes que has apuntado al corazón? ¿Le has presentado a tu hijo con claridad su condición como pecador y la necesidad que tiene de Cristo como Salvador? Si no es así, hoy podemos comenzar con esta maravillosa tarea. Esta tarea que nos va a acompañar siempre, mis hijos, porque tú y yo como adultos sabemos que muchas veces nuestro corazón se inclina al egoísmo, se inclina al orgullo. Por eso hay tantas peleas muchas veces en los hogares. Por eso hay tantas situaciones en los trabajos y hasta en las congregaciones. Tenemos que ser los primeros en permitir que Dios apunte a nuestro corazón para formar a nuestros niños, no meramente en conducta, sino en el corazón que crea esa conducta. Pastorear el corazón de tu hijo también es ayudarlo a entender el mundo en el que vive y cómo responder a él. Quiero darte el ejemplo de una experiencia que tuvo una amiga. Ella tiene varios hijos y su hijo mayor de 8 añitos comenzó a observar que una persona de la familia tenía cierto estilo de vida. Ese estilo de vida no es un estilo de vida correcto. Entonces él le preguntó a su mamá, mamá, ¿por qué esta persona de la familia actúa de esta manera? Me encantó la respuesta y me parece que es una buena forma de poder entender este principio. Ella le dijo, hijo, en el mundo en el que vivimos hay un grupo de personas que actúan de esa manera. Pero nosotros pertenecemos a otro grupo de personas, un grupo de personas que se dejan dirigir por lo que Dios ha establecido en su palabra. En el mundo vas a conocer a muchos tipos de gente que viven de diferentes maneras, pero tú y yo, esta casa, servimos al Señor. Así lo que Él ha establecido que es correcto es lo que tú y yo vivimos. Ese familiar no está viviendo por la verdad de Dios, pero nosotros, tú como hijo de Dios, has sido creado para honrar y adorar a Dios con tu vida. Así que tú y yo vivimos de otra manera. Me encantó lo que dijo porque a veces nosotros generalizamos y decimos, es que todo el mundo vive así. No, en el mundo hay muchos grupos de personas. Habemos los que amamos a Dios y lo agradamos a Él y hay los que no aman a Dios. No les importa lo que Dios piense, que viven en rebelión y se alejan de Dios. Así que es importante no traer absolutos aquí, sino que nuestros hijos sepan que en el mundo hay de todo, pero ellos fueron creados, al igual que todo el mundo fue creado, para adorar a Dios y nosotros vivimos por sus principios. Cuando tú pastoreas a tu hijo, tú le enseñas la verdad de que hay un mundo perdido y la verdad de que hay una verdad absoluta y tú y yo vivimos por esa verdad. El tercer punto es, el pastorear el corazón de tu hijo es mostrarle la frescura del evangelio. La vida espiritual, mis hijos, no solo se aprende, se adquiere. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios. El que anda con sabios, sabio se vuelve. Es decir, tu hijo será sabio en la medida en que tú seas sabio, porque ¿con quién anda tu hijo? Contigo. Tu hijo va a ser honesto en la medida en que tú seas honesto, porque ¿con quién anda tu hijo? Contigo. Tu hijo va a ser respetuoso con su mamá en la medida en que tú como padre seas respetuoso con ella.
Tu hijo va a ser generoso en la medida en que ellos vean generosidad en ti. Van a amar al dinero en la medida en que tú ames al dinero, o va a amar a la gente en la medida en que tú ames a la gente. El que anda con sabios, sabio se vuelve, mis hijos, y el que anda con necios, necio se vuelve. Así que tú tienes una gran responsabilidad porque tus hijos andan contigo. Esto se llama aprendizaje por observación. El aprendizaje por observación no es otra cosa que el hecho que durante los primeros años de vida, todas esas conexiones neuronales que los niños hacen, que estuvimos aprendiendo en el día de ayer, básicamente se hacen de lo que ven en ti. Por eso es tan importante todo lo que tú haces. Si tú eres temeroso, ellos lo están viendo y ellos están entendiendo que el mundo es un lugar que da miedo. Si tú eres una persona de fe y confianza, ellos están haciendo conexiones neuronales al respecto y están fortaleciendo la fe en sus vidas. Si tú eres una persona sexualmente pura y ellos ven que tanto lo que escuchas en casa, la música, que tanto lo que ves, los programas, como aquella conducta que tú tienes es una que se dirige a la pureza, ellos están aprendiendo por observación. Así que tus hijos serán como aquel con el que ellos andan. Por eso Dios te dice que seamos sabios, porque el que anda con sabios, sabio se vuelve. Y aquí voy a hacer una salvedad. Si tus hijos no solamente andan contigo, sino que tú sabes que están en la crianza envuelta los abuelos, los tíos, hay gente, cuidadores, tienes que elegir gente que tengan esa misma conducta que tú quieres que ellos tengan. Porque mis hijos, ellos están andando con ellos y están aprendiendo por observación. Así que sé extremadamente cuidadoso y selectivo en quienes van a estar guiando a tus hijos. Otro punto sumamente importante, y creo que es de mis favoritos, es que una persona que pastorea el corazón de su hijo no desvincula la espiritualidad de todo lo demás. Te voy a dar varios ejemplos. Muy bien. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo fortalecer la parte cognitiva con la parte espiritual a la vez? Te doy un ejemplo. Esta tarde tú te sientas con tus hijos y van a tener su tiempo devocional. Tienes que leer la Biblia con tus hijos. Y mientras están aprendiendo la historia de Abraham, comenzamos a hablar acerca de la mentira y la verdad y de ser honestos. Y hoy hablamos acerca de la honestidad. Bien, después que tuvimos nuestro tiempo devocional, no sé, mañana hay práctica. Y mañana, antes de la práctica, mientras vamos para allá, le decimos a nuestros hijos, vamos a ver, ¿qué aprendimos ayer? Que tenemos que ser, ¿qué? Honestos. Nosotros hoy vamos a jugar baloncesto, vamos a jugar fútbol y vamos a hacer ¿cómo en ese juego? Honestos, porque esa es la forma en la que nosotros agradamos a Dios. Así que cuando nosotros estemos allí, nosotros vamos a practicar la honestidad. Me encanta, hace como una semana atrás, mi tío, que es fanático del deporte, me estaba hablando de cierto deportista que cada vez que le cantan al equipo contrario una falta y él se da cuenta que estuvo mal, él mismo dice, no, eso no es verdad. O sea, él mismo, aunque sea del otro equipo, es honesto y eso ha ganado el respeto de todo el mundo. Si usted es deportista y sabe su nombre, escríbalo ahí en el chat. Y justamente es eso, cómo yo con todas las áreas de mi vida glorifico a Dios. Si trabajo, glorifico a Dios. Si estudio, glorifico a Dios. Si estoy en el deporte, glorifico a Dios. ¿Cómo glorifico a Dios? Eso no es algo abstracto, pues haciendo lo que Él me ha enseñado, soy honesto, trabajo en equipo, soy amoroso, no soy egoísta. Entonces tenemos que comenzar a vincular, porque es que el gran problema que hay en nuestra sociedad es que se ha desvinculado la espiritualidad de todo lo demás. Y eso, mis hijos, es un disparate. Nosotros fuimos creados para agradar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. Por eso la Biblia dice, todo lo que hagas, hazlo para Dios. Hijo mío, si juegas baloncesto, hazlo para Dios. Hijo mío, si tú limpias el cuarto, hazlo para Dios. Si tú estás entreteniéndote, hazlo para Dios. ¿Cómo lo hacemos para Dios? Pues que todo lo que hagamos vaya al acorde con lo que Dios nos ha enseñado. Otro punto importante ahí
Es que, por ejemplo, una segunda idea es, cuando tú hagas los altares familiares, mire, saque un día a la semana, fíjelo. Va a ser todos los miércoles, va a ser todos los sábados y haga un altar familiar. Si ustedes son una familia de 2, que sea la familia de 2. Si son una familia de 3, la familia de 3. Todos los que componen ese vínculo familiar allí en casa, únanse. Usted no tiene que ir a un lugar para congregarse con su familia. Usted necesita crear un altar familiar también en el hogar y reparte las cosas. Mi amor, mañana a ti te toca dirigir los cantos o a ti te toca compartir un verso de la Biblia. Pero en ese tiempo, y lo más que quiero enseñarte a hacer es que puedan compartir sus peticiones y puedan orar unos por otros. ¿Qué estoy haciendo? Estoy vinculando la intimidad espiritual con la intimidad emocional. Papá saca tiempo para decirle a sus hijos, quiero que oren por mi nuevo trabajo, no me está yendo tan bien como yo quería. Y tú, mi amor, y el nene de 6 años, pues yo quiero que oren por mi examen de inglés, que yo no entiendo el inglés. Muy bien, y tú, mi amor. Entonces cada uno comienza a compartir. ¿Ves cómo no desvinculamos la intimidad emocional de la intimidad espiritual? Esto es sumamente importante. Tenemos que hacer práctico el evangelio para poder pastorear el corazón de nuestros hijos. Otro punto, enséñales semanalmente un verso de la Biblia. El área cognitiva necesita ser fortalecida. ¿Cómo se fortalece? Memorizando. ¿Qué mejor que memorizar la palabra de Dios? Estás trabajando esa parte frontal, que es la parte del juicio, la parte de la fe. Estás haciendo que ellos memoricen, pero memoricen la verdad de Dios. Así que esa tercera clave, tenla muy presente todas las semanas. Todos memoricen un verso de la Biblia. Por último, no desvincules el entretenimiento de la verdad de Dios. Hace muchos años atrás recuerdo estar en Nicaragua y conocí a esta familia pastoral que tenía un montón de hijos. Tenían tantos hijos que yo no sé si eran como 5 muchachos. Y recuerdo que yo fui muy impactada porque esos niños desde muy pequeñitos eran unos líderes y ellos eran bien felices, se veían felices, pero a la misma vez eran como tan responsables y aquel abría el templo y aquella nos enseñaba cómo había que hacer las cosas y el otro limpiaba y eran felices, pero todos como maduros. Y recuerdo que le pregunté al pastor, yo tenía 19 años, estaba en una organización misionera y él me dijo, mira, Cristi, porque yo le pregunté, ¿qué usted hizo para formar niños así? Y él me dijo, te voy a enseñar mi secreto. Y nos llevó en su pequeña casa, una casa muy, muy humilde. Nos enseña esta filmoteca. Todo lo que habían allí eran videos cristianos para niños. Desde los más bebés tenían de VeggieTales y un montón de muñequitos, hasta la grande que ya era adolescente con películas cristianas. Él decía, mi secreto ha sido este. No desvincule el entretenimiento de la palabra de Dios. Ellos se quieren entretener, ellos se van a entretener, pero escuchando y viendo la verdad de Dios. Mis hijos, ser un pastor para tus hijos es práctico. Pon estas cosas que te he dicho en práctica. ¿Qué te estoy diciendo? Deporte, todo lo que es estudio vinculado con la verdad de Dios, cómo honrar a Dios. El entretenimiento vinculado con lo que dice Dios. La memorización mezclada con lo que dice Dios. No desvinculemos lo que dice Dios de la vida diaria. De esta forma pastoreas el corazón de tu hijo. Por último, en ese punto, quiero recordarte que es tu llamado ser un referente para tus hijos. Si ellos ven que tú usas tu trabajo para glorificar a Dios, si ellos ven que cada cosa que tú haces, que cada cosa que tú ves, es aquello que realmente agrada a Dios, mire, definitivamente, aunque el mundo enseñe otra cosa, ellos siempre van a tener a papá y a mamá como un referente. Y esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad no es finalmente lo que ellos vayan a hacer con su vida. Nuestra responsabilidad es modelarle el carácter de Dios. Y de ese último punto es que quiero hablar ahora. Muy bien, por último, un padre entiende, escuche bien, que no todo depende del pastor, sino también de la oveja. Quiero compartir esto contigo. Hay muchas influencias formativas en la vida de tu hijo. Te presento algunas de ellas. La estructura familiar
crea cómo es el niño, valores familiares, cómo la familia resuelve los conflictos, los roles en la familia, las respuestas ante el fracaso, el historial familiar. Y todo eso son cosas que nosotros necesitamos proveerle de la mejor manera posible. Ahora bien, hay gente que piensa que el 100% de la responsabilidad es de nosotros como padres. Incluso he escuchado a padres y a madres decir, pero ¿por qué mi hijo hizo esto con su vida? ¿Qué yo hice mal? ¿Saben qué, mis hijos? Papá y mamá no necesariamente es que hayan hecho algo mal. Hace un tiempo atrás estaba leyendo uno de los libros que les he recomendado, Pastoreando el corazón de tu hijo. Y este autor, Ted, nos habla de un amigo que es alfarero, es decir, trabaja el barro. Ese amigo le estaba diciendo que realmente la responsabilidad de cómo queda la vasija no es únicamente del alfarero, sino del barro. Le estaba explicando que el barro no es pasivo, sino que tiene un rol activo en las manos del alfarero. Hay barros que literalmente se desmoronan y son difíciles de trabajar. Sin embargo, hay barros que se moldean muy fácilmente. ¿Qué significa esto? Mire, nuestros niños son como el barro. Hay barros, hay niños que van a responder y se van a moldar con facilidad ante la crianza. Y hay niños que van a ser más rebeldes. Hay niños que se van a rebelar contra tu autoridad y contra lo que tú le has enseñado. Por eso es tan importante, como les dije al principio, que nosotros apuntemos al corazón. Porque el barro no es conducta. El barro es corazón. Por eso es tan importante que nosotros apuntemos durante toda la vida a ese corazón. Ahí en Proverbios hay una comparación en el libro de Proverbios, capítulo 9, verso del 7 al 10. Dice que el sabio y el necio responden totalmente distinto ante las mismas cosas. Por ejemplo, dice, cuando tú reprendes al sabio, el sabio te ama. Pero cuando reprendes al necio, te aborrece. ¿De qué está hablando Proverbios? Está hablando justamente de que el barro responde, de que nosotros tenemos un corazón que responde. Ante una misma crianza, hay niños que pueden tener una vida maravillosa y hay niños que pueden tener una vida desastrosa, porque no solamente dependió de tu crianza, sino de quién él es y cómo él responde. Y esto es importante y es liberador. Es importante porque significa que tú y yo vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Pero también tenemos que entender y no autoculparnos o autocondenarnos por las decisiones que ellos tomen. Quiero finalizar este punto contándote lo siguiente. No sé si alguna vez has navegado en un velero. Cuando nosotros navegamos en un velero, lo que determina para dónde va el velero no es la dirección del viento, sino la orientación de la vela. Piensa en la vela como el corazón del niño. Por mejor que hayas criado, no es el viento lo que determina el rumbo que va a tomar tu hijo, sino cómo respondió ante esas experiencias formativas. Así que pastorear el corazón del niño es importante. Tú tienes esa responsabilidad, pero también ese privilegio. Oro que Dios pueda continuarte enseñando a poder pastorear ese corazón guiado por el Espíritu de Dios. Durante las próximas semanas voy a continuar subiendo a mi canal información de cómo vas a pastorear el corazón de tus hijos. Todos esos elementos que traje que tenemos que tener en cuenta, como los valores, la formación del hogar, cómo respondimos ante los conflictos, voy a estar uno a uno trabajándolos. Así que estén bien pendientes y continúen conmigo. Ahora vamos a tener una excelente entrevista. Esta entrevista con Rey Matos nos va a hablar un poco más acerca de cómo disciplinar apuntando al corazón de nuestros hijos. Seguimos con más.
Seguimos aquí en la Escuela para Padres y ahora tengo el privilegio de compartir con un pastor, autor y conferencista que yo personalmente admiro mucho. Yo creo que sé que la mayoría de mi audiencia coincidirá conmigo que tiene un balance tan lindo entre dulzura y autoridad. Y yo creo que todos los papás, ¿verdad? Debemos siempre tener ese balance para que nuestros hijos crezcan sanos. Así que para mí es un privilegio estar con Rey Matos. Gracias, Cristi. Rey. Gracias. El privilegio es mío. Me siento súper honrado por esta invitación y me siento, ¿verdad? Me siento bien contento porque pronto estará con nosotros y esto pues nos bendice mucho. Pero unirme a ti con la sabiduría que te distingue por ser siempre una mujer tan informada, pues nada, creo que lo vamos a pasar bien. Así es, eso es mutuo. Me siento igual. Rey, sé que muchos papás que hoy nos sintonizan, hoy están conectados con nosotros, aman a sus hijos y muchas veces uno tiene respuestas a algunas preguntas, pero hay preguntas a las que uno dice, Dios mío, oro y oro y oro. Y yo quiero decirte que hoy es la respuesta hoy a esas oraciones. Uf. Rey, tú escribiste un libro que se llama Señor. Me encanta porque el título es una oración, es una súplica. Señor, que mis hijos te amen. Cuéntame un poquito de ese libro y por qué tú lo escribiste. Pues mira, cuando yo era adolescente, yo desarrollé como una pasión por los niños que no lo puedo explicar. Es que me encantaba verlos reír, me gustaba entretenerlos. Y entonces, pues así yo hacía con mis sobrinos, o sea, con los niños del vecindario, con los niños de la casa. Y siempre pensé, yo quiero tener hijos. Y yo quiero tener una esposa cuando sea grande. Y yo quiero tener hijos. Y yo quería imaginarme a mis hijos, pero pues. Qué lindo. Entonces me caso y yo mantengo esa pasión. Y se nos hizo un poquito difícil al principio que ella quedara embarazada, pero cuando quedó embarazada, que yo fue lo máximo. Y llega el día del parto, Cristi, y de ahí es que sale el libro. Estoy en la sala de parto, estoy trabajando ahí con mi esposa, nace, y cuando el doctor me la pone en las manos, llegó el día de tantos años esperar por este momento. Señor, que mi hija te ame. Ay, qué cosa más hermosa. Eso fue lo que me salió del alma. Señor, que mi hija te ame. Qué lindo. Y ahí mismo el Espíritu Santo me habló al corazón y me dijo, Rey, a la medida que tú ames a tu esposa como es debido, y a la medida que tu hija vea tu comportamiento como Cristo en tu casa, a esa medida tu hija me va a amar. En otras palabras, yo supe que no iba a depender de la excelencia de la escuela bíblica de la iglesia, que no iba a depender de los cultos familiares que hacía, que no iba a depender de nada de esas cosas. Los hijos aman a Dios a la medida que papá y mamá se aman. Y los hijos, al ver el comportamiento de papá, el modelaje de papá, ellos abrazan el evangelio. Pero en ese momento, Cristi, para serte honesto, yo estaba teniendo unas grandes crisis con mi esposa. Yo vengo de un mundo militar machista. Mi papá era un machista, pero terrible. Y mi esposa viene de un hogar matriarcal, pero a la N potencia, donde lo único que mi suegra tuvo fueron hijas, y las hijas mayores, todas tuvieron hijas. La sobrina, allí no hubo un varón por ningún lado. Y mi suegro siempre fue como una figurita que nadie lo dejaba hablar y siempre estaba allí, donde todo el mundo le daba órdenes y él ahí se subía. ¿Me entiendes? Entonces, pues, ¿qué pasa? Mujeres puertorriqueñas al fin. Claro. Entonces, pues, ¿qué pasa? Se juntó el hambre con la necesidad, un choque de trenes, dos paradigmas totalmente diferentes. Y entonces, pues, para nosotros fue bien difícil. Cualquier cosa que yo dijera era una actitud machista, y cualquier cosa que ella dijera era una falta de respeto. Entonces, nosotros tuvimos muchos conflictos. Y entonces, pero nos amábamos.
Y ya éramos pastores, porque nos casamos siendo pastores a los 21 años. Y entonces yo comencé a pastorear a los 17. en el Ministerio de las Catacumbas. Y eso, pues, eso significa para nosotros que desde muy temprano comenzamos a pastorear. Entonces, pues, ¿qué pasa? Cuando yo me enfrento a la realidad de que mi hija, el futuro eterno de mi hija iba a depender de mis actitudes en casa, de cómo ella me viera tratar a su mamá, ahí yo supe que siendo pastor, yo tenía que volverme a convertir a Cristo. Wow. Y tomé la decisión, me encerré en la habitación del hospital donde a ella le iban a ubicar eventualmente. Y allí solito en la habitación me tiré a una esquina en el suelo, lloré, me humillé, le dije al Señor, Señor, vuelvo a convertirme a Cristo. Te vuelvo a entregar mi vida y voy a empezar a leer la Biblia otra vez. Porque las primeras veces que la leí con la intención de predicarla. Ya no. Ahora voy a leer la Biblia con la intención de vivir lo que leo. Y a la medida que yo practique y vea resultados, eso voy a hacer lo único que voy a predicar. Y esa es la razón por la cual tal parece que lo único que predico es esto. Porque yo le dije al Señor, yo no voy a predicar de nada que yo no esté viviendo. Muy bien. Entonces, veo que el fundamento que Dios te enseña para que tus hijos lo amaran no era ni enseñarles, ni orar por ellos, solamente era modelarles. Exacto. Hay gente que nos está escuchando que papá no está en casa. Yeah. Tenemos mamás solteras, tenemos papás también que crían solitos. Tenemos mamás que tienen esposos, pero los esposos o no están presentes, están más presentes en el trabajo que acá, o no temen a Dios. ¿Hay esperanza? Sí, porque hay alternativa. Para empezar, la persona sola, sea varón o sea mujer, Dios le da la unción abrahámica, sea mujer o sea hombre. Dios le da esa unción abrahámica para que pueda criar hijos e inculcarles el amar a Dios. Pero si nosotros necesitamos una figura complementaria, por ejemplo, nosotros podemos recurrir a los abuelos, si es que los abuelos aman al Señor. Podemos recurrir a los tíos, podemos recurrir a los pastores de la iglesia. Yo enseño esto. Y las primeras que vienen a donde mí son hermanas de la iglesia que están solas y me dicen, pastor, yo nunca lo molesto, pero hoy lo necesito. Le traje a mi hijo, le traje a mi hija, necesito que me ayude a poder manejar una crisis que tengo con ellos. Y entonces cuando hago la intervención paternal, pastoral, que ellos no tienen en casa, es mágico. Por no decir milagroso. Es extraordinario. ¿Por qué? Porque no hay duda que Dios diseñó la crianza para que papá y mamá estuviesen juntos en ese proceso. Pero hay alternativas que nosotros podemos recurrir a ellas. Estoy como papá varón solo, criando hijos, pues puedo recurrir a la figura femenina que me complemente en momentos necesarios. O sea que tú recomiendas para todas esas mamás que están criando solitas o papás que están criando solitos, que no vean el cuerpo de Cristo como un lugar donde solamente puedo ir al culto o servir, sino que lo vean como que allí hay cosas que faltan en casa, gente que me puede ayudar. Exactamente. A diferentes roles, a padrinar, a cuidar. Excelente. Y con esto lo que te quiero decir es que puedo darle cierto valor y crédito a los que dicen yo soy papá y mamá, yo soy mamá y papá, pero la realidad es que eso no es posible. Claro. Podemos hacer un rol, no puedo hacer el otro rol. Hablemos de la disciplina, Rey. ¿Qué es disciplina? Vamos a partir todos de la misma definición. Bueno, un acto de amor. Porque para empezar, el fundamento dice la Escritura que el padre que ama a su hijo lo disciplina. Quiere decir que nosotros tenemos que llamarlo como es, y tan pronto nosotros definimos las cosas a la luz de las Escrituras, inmediatamente la disciplina cobra una imagen quizás diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Claro.
Y eso me pasó a mí, Ujú. porque yo fui un hijo maltratado. Yo fui un hijo de grandes pelas, bueno, yo viví cosas difíciles, Ujú. ¿no? Pero yo oré y yo le dije al Señor, yo necesito quebrar esa maldición. Yo sé que esto se repite. En mi caso esto no se va a repetir. Pero necesito que me eduques porque no veo modelo por ningún lado. Wow. Y cuando voy a la Escritura, lo primero que me muestra el Señor es el padre que ama a su hijo lo disciplina. Ok, esto es un acto de amor. Si es un acto de amor, oye, pues todo lo que se haga tiene que parecer amor, ¿cierto? Entonces, por eso es que el capítulo 7 del Señor que mis hijos te amen, casualmente cayó en el capítulo 7. Se va todo ese capítulo en explicar los procesos bíblicos correctos, saludables, de cómo disciplinar hijos. No quiero dejar pasar estos principios que compartes. De momento hablas de muchos principios a la vez. Me estás diciendo que aun cuando nosotros quizás no tuvimos los padres que debimos haber tenido, ya sea papá, ya sea mamá, nosotros, al ser hijos de Dios, podemos convertirnos en ese papá y en esa mamá que no tuvimos, porque si estudio las Escrituras, conoceré su carácter y se lo imito, entonces seré como Él. Así es. Entonces, disciplina es una revelación del amor. Te pregunto entonces, ¿cómo yo disciplino a mi hijo cuando es pequeñito versus cómo sería la disciplina correcta cuando ya son más adolescentes? Eso cambia radicalmente. Okay. Para empezar, todo acto de disciplina que va a doler, ya sea independientemente de cuál sea la manera práctica de cómo dar disciplina, la que sea va a doler. Entonces, para que no haya confusión y Satanás no gane ventaja, siempre que fui a disciplinar, y recomiendo a los padres que así hagamos, también esto nos ayuda a calibrarnos, es decirle, has violado una regla, has violado algo que tú conocías que no podías violar. Yo tengo que disciplinarte, pero quiero que sepas que lo voy a hacer por amor. Yo te amo y porque te amo lo voy a hacer. Y te tengo que disciplinar, te tengo que castigar de esta manera, te voy a hacer estas prohibiciones, pero quiero que tú sepas que es por amor que lo estoy haciendo. La palabra me dice que si yo no te disciplino, yo no te amo. Pero si te amo, yo te tengo que disciplinar. Entonces, sé que esto te va a doler, pero quiero que sepas que esto me duele más a mí de lo que te duele a ti. Pero entiéndelo, es por amor que lo voy a hacer. Entonces, cuando uno habla en esos términos, el niño va a recibir la disciplina, pero le quedó claro. Yo no voy a hacer esto porque tengo coraje. Yo no voy a hacer esto como un desahogo de la ira que tengo. Porque se me acabó la paciencia. Exacto. Yo voy a hacer esto porque tú lo necesitas. Entonces ahí comienzo a profetizarle. Tú naciste con este propósito. Tú naciste con este llamado de Dios. Y tú eres un niño bueno. No te comportaste bien, pero tú eres un niño bueno. Y por cuanto eres bueno, yo no voy a permitir que tú cambies de ser bueno y que te conviertas en un niño malo. No. Tú eres bueno, te vas a mantener bueno y esta disciplina te va a ayudar a seguir en el camino correcto. O sea, todo el tiempo lo estoy enfocando en su mente. Le estoy enfocando de que tú no has dejado de ser bueno porque pecaste, fallaste, desobedeciste, me faltaste el respeto, fuiste violento con alguien. O sea, no. Tú sigues siendo bueno y el propósito de Dios se va a cumplir en ti. Y yo estoy aquí para asegurarme que tú sigas en ese camino. Me gusta mucho lo que estás trayendo, Rey. Esta semana precisamente estuve leyendo unas vertientes de la psicología que están recomendando a no castigar y a no castigar para que el niño no piense que es malo. Yo siempre estoy castigado, eso es porque soy malo. Me encanta la aclaración que estás trayendo, porque cuando yo establezco límites, establezco normas y voy a castigar porque las normas fueron violentadas. Entonces tú le estás diciendo a ese niño, qué tremendo, es que siempre la palabra de Dios le está diciendo, tú eres bueno. Y porque yo tengo que cuidar ese corazón,
es momento de disciplinarte. Así que, mira, a veces la psicología ve más que dos caminos. O hago esto o no lo hago. Siempre la sabiduría de Dios trae de la forma correcta en la que lo vamos a hacer. Y siempre le dije, Cristi, siempre le dije, la primera violación no va a tener consecuencias. Lo único es un buen consejo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es la primera vez que lo hiciste, probablemente no estabas consciente que lo estabas haciendo mal. Siempre la primera, aquí en esta casa, va a haber misericordia. Pero nos vamos a sentar a hablar y vamos a establecer las reglas de juego. De aquí en adelante esto no puede volverse a dar. Uh-huh, uh-huh. Ahora, ¿y eso por qué lo hice? Para que siempre me dijeran la verdad. Uh-huh. Porque hay veces que no dicen la verdad por miedo a las consecuencias. Uh-huh. Entonces, ellos como que agradecían que ellos tenían el panorama claro. No tenían duda. Uh-huh, uh-huh. ¿Por qué? Porque me sacaba el tiempo que no tenía, pero lo sacaba, lo sacrificaba, no me importaba. Sacaba el tiempo para explicarles. Uh-huh. Y eso me ayudó mucho. Qué tremendo. Definitivamente el invertir tiempo siempre va a ser lo mejor. La Biblia dice en Proverbios que la sabiduría grita en las calles. Así es. Y a veces nosotros, no, en vez de gritar la sabiduría y explicar, nos quedamos calladitos, no porque yo lo digo, porque así es en esta casa. Así que es importante que consideremos eso. Rey, ¿cómo formamos hijos decentes en un mundo indecente? Qué buena pregunta. Yo vengo, ¿verdad? Yo soy baby boomer, entonces eso significa que fui de la generación de los hippies. Ellos fueron los que promulgaron el free love, el amor libre, drogas por donde quiera. O sea, eso fue como una revolución de inmoralidad, pero una explosión. Parecido al tiempo que estamos viviendo ahora. Obviamente, nosotros como parte de esa generación, pues nos estábamos enfrentando a unos grandes retos porque ahora nuestros hijos iban a tener unas exposiciones que nosotros jamás tuvimos. Pero no había manera de que nosotros pudiéramos impedirlo en el sentido de que ya la televisión drásticamente había cambiado. Sí. ¿No? Y entonces, pues, ¿qué pasa? El contenido de las películas drásticamente cambió. Entonces, los comerciales, drásticamente. ¿Sabes? Y entonces es la época donde salieron las vedettes y abiertamente en la televisión, donde, bueno, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros dijimos, nos metemos en una burbuja todos o nos dedicamos a educar. Entonces, si por ejemplo, yo no lo iba a exponer a una película inmoral, me refiero con contenido erótico ni nada por el estilo. Para empezar, yo como adulto no me puedo exponer, pero mucho menos lo voy a hacer con mis hijos. Pero cuando nos encontrábamos con diferentes asuntos inevitables, parábamos, ok, ¿qué vieron? Pues esto, ok, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? Esto y esto. Esto es lo correcto, esto es lo incorrecto. Esa gente van a tener consecuencias. Nosotros vamos a vivir en libertad y vamos a vivir felices porque nosotros resistimos eso. Continuamos. Seguíamos. Aún los muñequitos comenzaron a cambiar su contenido. Sí. ¿Verdad? Empezaron a ponerse bien violentos y otras cosas más. Y entonces, pues nosotros, todo lo que ellos querían ver, acompañado. Supervisión. Acompañado. ¿Y por qué? Porque era para tener la oportunidad de decir, ok, para. Para canalizar. Pues, la música empezó a tomar un giro demasiado fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Mi hijo no, pero mi hija le dio con entrar a la música secular. Y entonces, pues, ella se encerraba en la habitación a escuchar música y entonces, pues, yo tenía que entrar a su habitación. Pero yo no iba a entrar a la habitación a hacer un bosteo, como dicen por ahí, ¿verdad? Sino que vengo a acompañarte, quiero escuchar música contigo. Pero papá, no, quiero oírla. Escuchémosla juntos. Exacto. Sí. Y entonces pues yo escuchaba y yo decía a Dios, mientras yo la escuchaba, yo le decía, Señor, dame sabiduría, porque en 4 minutos la canción va a terminar y yo necesito tener un buen argumento. Y yo recomiendo a todos los padres
que cuando usted siente que le falte sabiduría, señores, ore, clame al Señor, aunque sea una oración de esas flash, porque te encontraste de momento con algo y no sabes qué respuesta darle. Haz una oración, porque hay una promesa de la palabra que dice que el que le falte sabiduría, primero Dios se la va a dar, y segundo, abre la boca que yo la voy a llenar, dice el Señor. Mira, tú empiezas a hablar y así me pasó. Terminó la canción, yo digo, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué le digo? Y de momento empiezo a decirle, Frances, me encantó la música. No te creo, papá. Frances, está brutal. La voz de esa mujer, Whitney Houston, la voz de esa mujer impresionante. ¿Qué notas? Y ella estaba súper contenta. Y yo le decía, pero tú sabes cuál es el poder que tiene la música, mi amor. Y me dice, ¿cuál? Pues nada, en la escuela, tú te tratas de memorizar algo. ¿Cuán fácil se te hace memorizarlo? Pues me cuesta y tengo que repetirlo mucho. Con la música no pasa así. Tú cantas una estrofa 2 o 3 veces, se te queda grabada. Ese es el poder que tiene la música. Ahora, esa lírica que dice esto es antibíblico, esto es carnal, esto es idolátrico, esto es esto y lo otro. Eso se te va a quedar metido allá adentro, grabado allá adentro, porque ese es el poder de la música. Cuando tú tengas una relación en el futuro y te pase algo parecido que le pasó a ella, ¿qué es lo que va a salir? Lo que está bien metido aquí dentro. Entonces tú no quieres reaccionar de esa manera, porque tú eres una mujer de valor. Y tú no quieres responder de la forma que Whitney Houston está respondiendo, ¿cierto? ¿Verdad que no? Vas a responder como una mujer de valor, como una mujer sabia. Por lo tanto, cuida lo que la música mete dentro de tu corazón. Cristi, ella se levantó, cogió el disco, lo rompió, eliminó todo lo que ella tenía y se metió en el ministerio de jóvenes a educar, decirle, eliminen toda la música secular que ustedes tengan guardada. Y le dio la clase que yo le di. Tremendo. Ok, hasta este punto ya yo entré, ya yo tuve esta conversación con mi hijo, pero mi hijo decidió no responder como Frances. Está en mi casa. Es mi casa, no es la casa. O sea, yo soy la adulta, él es un menor, pero quiere escuchar a Bad Bunny, quiere escuchar música inmoral, quiere escuchar malas palabras. Ya tuve esa conversación, la puedo tener varias veces. Si él no responde como Frances, ¿permiten los papás o no permiten los papás que se supone que papá y mamá hagan? Pues mira, Cristi, esto quizás, ¿verdad?, a muchos no le hará sentido, pero así respondí yo cuando me encontraba con un caso donde después de explicarle, notaba que había una resistencia en el tema que fuera. Yo les pedía perdón. Yo le decía, mira, yo quiero pedirte perdón porque quizás yo debía haber sido preventivo. Yo no debía haber esperado que tú llegaras a este punto y que te enfrentaras a esto, y que si yo te hubiese educado antes sobre este tema, lo que precisamente escribí en el libro que se llama Consejos de Gratis. Los consejos de gratis son los consejos que tú nunca me has pedido, pero yo te los doy de gratis. Entonces yo les decía a ellos, probablemente yo te debí un consejo de gratis cuando eras menor en esta área, pero yo no lo vi venir. Y yo quiero pedirte perdón si yo te fallé como papá. Por otro lado, yo no sé si tu resistencia a hacer algo que tú sabes que no está bien y que no es papá el que está diciendo no está bien, es que las escrituras, Dios, el Padre ha dicho que esto no está bien, y el que tú te resistas, pues probablemente es fruto o producto de que yo te he dado un mal ejemplo. Y yo quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Porque yo me siento responsable por tus actitudes. Todo eso les impresionaba tanto que me decían, papá, ya, tranquilo, no te preocupes. Eso es, yo no sé qué me pasó. Pero yo estaba mal. Gracias por ser así conmigo. Qué lindo, qué lindo. Un papá presente, un papá que estás atento, un papá que no desatiendes, que no comprometido, subestimas el daño. Sí. Porque yo creo que
el gran error es que subestimamos el daño. Claro, así es. Entonces, estás todo el tiempo, yo sé Ajá. a dónde puede llevar esto a mi hijo. Exacto. Así que es el momento de hacer algo radical, Eso. que puede ser bien impresionante para él, pero que es lo correcto. Ajá. Rey, ¿cómo tú y yo, en nuestros roles de padres, tíos, abuelos, podemos hacer sentir amados a un menor que está siendo disciplinado? O sea, que ellos puedan decir, yo sé que fuera de toda explicación, fuera de cualquier cosa como las que ya hemos discutido, de lo que debemos hablar, yo sé que cada vez que ese hombre me disciplina es porque me ama. Uh-huh. Uno de los peores errores que nosotros podemos cometer como padres es disciplinar. Ahora te vas al cuarto. No te quiero escuchar llorar, te vas. Entonces, ¿qué pasa? Toda disciplina crea un quiebre, produce un quiebre. Ese quiebre, nosotros tenemos que asegurarnos de sanarlo antes de que él se vaya solo. ¿Por qué? Porque por esa grieta Satanás va a tratar de minarlo. Por lo tanto, parte de mis recomendaciones, como el protocolo de disciplina, le digo a los padres, cuando tú termines la disciplina, y repito, sea el tipo de disciplina que sea, aun cuando sea el quiebre que se produce cuando tú le dices no vas a ver televisión por una semana, no tienes tablet por una semana, es un dolor horrible. Sí. Entonces, pues, ¿qué pasa? Cuando se da eso, quiero volverte a repetir. Yo hice esto, pero lo hice por amor. Dame un abrazo. Entonces, ¿qué pasa? Es bien difícil para un hijo dar un abrazo en ese momento. Sí. Entonces, yo digo, ok, bueno, pues vamos a orar. Termino la oración. Y Señor, gracias por amarlo incondicionalmente. Termino esa oración y entonces yo lo tomo y yo le abrazo. Y le digo, yo sé que tienes dolor, pero no te preocupes, ya Dios te perdonó, papá te perdona también. Y si fue contra mamá que pecó, una mala crianza contra mamá, ven, mamá, ven, tú perdonas a Rey, perdonas a Frances. Sí, no, tranquilo, yo lo perdono. Ok, pues mamá, dale un abrazo para que sepa que tú no tienes coraje, que tú no tienes ira, que todo pasó. Cristi, siempre tuvo que haber habido un abrazo, una oración, un te amo, en 100% todas las ocasiones. Aún de adulto pudimos haber tenido un roce y cuando tuvimos el roce lo aclaramos, lo hablamos. Ya es tan de costumbre que si a mí se me olvida, ellos te dan el abrazo. Ellos me dan el abrazo y me dicen, vamos a orar. Ay, sí, qué lindo. Rey, y me imagino que esto lo aplicas a si, por ejemplo, tú tuviste un altercado con mamá donde respondiste mal o ella respondió mal, como lo hicieron frente a los hijos, entonces frente a los hijos también se piden perdón. Lo hice en la sala de casa, lo hice en el comedor, donde nos senté y les dije, mira, yo no fui un buen ejemplo para ustedes. Yo respondí mal, vieron que yo le levanté la voz a mamá, eso es una falta de respeto y eso no está bien. Mamá, tú me perdonas. Ya yo hablé con ella, pero quiero que lo escuchen. Mamá, tú me perdonas, sí, no, tranquilo, no hay problema, todo está bien. Bueno, pues ustedes tres pueden orar por mí, porque yo quiero ser fortalecido y mantenerme y verlos a ellos orando por mí. Qué lindo. O sea, tomamos las fallas como una oportunidad para ver la gracia de Dios. Y al final de esa oración, ¿qué pasaba? Una oración de 4. Digo, perdóname. Un abrazo. Un abrazo de 4. Qué lindo. Yo siempre, cuando me preguntan, ¿por qué tú saliste, verdad? Una mujer buena, si verá, quizás vienes de un matrimonio roto, quizás no tuviste. Es fácil, porque yo me enamoré del Dios de mi madre. Wow. Mi mamá me hablaba desde chiquita de ese Dios y ella era dulce, tierna, firme. Yo a veces me levantaba, ella me tenía baja en aceite.
la veía ese león para defenderme, pero esa rectitud para que yo tuviera que hacer lo que, ese amor, esa presencia, que yo me enamoré de ese Dios. La mejor respuesta para todo aquel que pregunta, Señor, ¿cómo yo hago para que mis hijos te amen? Es que tú ames a Dios, porque los hijos ven a quien tú amas. Gracias, Rey, por haber compartido con nosotros. Gracias. Por último, un día estoy orando y el Señor me dijo, abre la puerta. Yo dije, ¿por qué? Si tu palabra dice que oremos en privado. Y el Señor me dijo, quiero que tus hijos te vean orando. Qué lindo. Y las experiencias que tuve cuando ellos de momento me sorprendían. Cuando yo abría los ojos, los encontraba de rodillas al lado mío. ¡Qué bello! ¡Qué bello! A mí me pasaba igual. Yo a veces me levantaba y mami estaba ahí llorando con el aceite y yo me tiraba para el otro lado. Qué lindo es crecer al lado de... Fíjate, es que mira, uno a veces, uno escucha tantas cosas, niñas que se levantan y las mamás están con novios en la cama. Ay, sí. Es un revolú en la casa, una pelea, pero nosotros no, yo me despertaba, tus hijos se despertaron con padres amando a Dios. Amén. Gracias, Rey. Para servirle. Seguimos con más de esta escuela para padres. Papá ama a Dios y tus hijos lo amarán. Amén. Si yo dejo que mi hijo escuche música inmoral y que esté expuesto a la música inmoral, ¿cómo voy a tener yo la idea absurda de que mi hijo va a pensar moralmente y va a actuar moralmente? Es tanto lo que se inculca en los primeros años que lo que tú le enseñes a un niño en cuestión de fe lo creerá toda la vida. Y dice la palabra del Señor, y uno de la multitud le respondió, Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y el Señor me decía que oren, que me traigan a sus hijos. Tráele tu hijo a Jesús. Mientras tú estés en mi casa, yo me voy a asegurar que el conocimiento de Dios te entre por ojo, boca y nariz, porque yo te amo. Seguimos en la escuela para padres y ahora quiero presentarles a una persona que personalmente admiro muchísimo por la vida tan linda que ella comparte. De hecho, en las redes comparte mucho de su vida personal, como esposa, como mamá, como pastora. Así que yo creo que en todos los roles, ¿verdad? Ella es digna de emular. Así que para mí es una alegría estar hoy con Omaira Font. Saludos, Muchas gracias Omaira. a ti por la invitación. Qué lindo poder estar aquí y compartir este tema tan importante. Para mí, un tema que me apasiona. Yo creo que estamos todos preocupados, Omaira. Tú eres mamá de 4 niñas y son de edades totalmente distintas. La más pequeñita tiene 12 años. 12 añitos y la mayor 27. Que ya te hizo abuela. Ya estoy esperando a mi segunda nieta. Ah, pues fíjate, la taza que tenía que regalarle a Omaira es la de orgullosa grandma. Sí, por favor. Mira que cuando fue a nacer mi nieta, la gente me preguntaba, ¿cómo quieres que te llame? Y yo, ¿cómo quiere que me llame? Me tiene que llamar abuela. Abuela, y que lo diga bien duro y que todo el mundo lo escuche, porque me lo gané con honores. Exacto. Y la pregunta es, Omaira, ¿cómo yo crío? Tú que eres mamá de 4 y tan distintas, que ya ves el fruto de las primeras y estas están creciendo.
no criaste a la mayor en el mismo mundo que estás criando a la menor. Absolutamente. Así que yo creo que eres una excelente referencia para que nos cuentes cómo criar morales en un mundo inmoral. Pues fíjate que para nosotros en nuestra casa, y lo que dijiste es muy cierto, nosotros hemos criado 2 grupos, ¿verdad? Yo en casa hablamos de 1 y 2 y 3 y 4. Y 1 y 2 se criaron en un país, porque vivíamos en Orlando. Se criaron cuando Otoniel y yo teníamos una edad, estábamos en nuestros 20 y pico. Y se criaron también en un contexto económico diferente, porque, ¿verdad? Estábamos comenzando. Y 3 y 4, las 2 más pequeñas, pues se criaron en Puerto Rico, han sido nacidas y criadas en Puerto Rico. Se criaron también en una edad diferente. Yo tuve a Jenny Bell, que es la tercera, cuando ya tenía 35 años. No es lo mismo tener hijos a los 20 y pico que comenzar a criar ya uno más maduro, ¿verdad? A los 30 y tantos, que joven. Y si me preguntan, yo soy de la postura que es mejor esperar un poquito más para tener los hijos, ¿verdad? Eso lo podemos hablar otro día. ¿Cómo tú crías hijos morales en un mundo inmoral cuando tú estás presente? Cuando tú tienes el oído en el suelo, escuchando lo que está pasando con ellas, escuchando lo que está pasando alrededor, escuchando lo que está pasando en la sociedad. Criarles en un mundo que es sensible, que uno tiene que estar pendiente, que uno tiene que cuidarlo, que si por algún lado, ¿verdad?, se explota esta burbuja, papá y yo estamos ahí, estamos en contacto. La comunicación es indispensable, pero la comunicación real, seguro que cuando compartes en un contexto de matrimonio y preguntas cuál es el problema más grande de los matrimonios, la gente, todo el mundo dice comunicación, pero no necesariamente es que falten conversaciones, no necesariamente es que hablemos 2 idiomas diferentes. La comunicación tiene que ser real. Yo siempre he hablado con mis hijas, claro. Y no ha sido una conversación solo con mamá, ha sido una conversación también con papá. Así que crearles el mundo en el que queremos que vivan, con unas conversaciones bien reales y siempre fortaleciendo su espiritualidad. En casa todos los días se comienza en oración. Se ora antes de comer, después de comer, cuando se hace la compra, cuando se coge un examen, cuando nos montamos en el carro, cuando llegamos a la iglesia, cuando salimos de la iglesia. O sea, nuestra espiritualidad. Mis hijas leen la Biblia, son ávidas lectoras. La educación la hemos tomado en nuestras manos. Sí, nuestra iglesia tiene un colegio, mis hijas participan de la educación en el colegio, pero yo complemento la educación del colegio con educación en la casa. Es estar presente, Cristi, es no enajenarnos del mundo de nuestros hijos y estar ahí presente. Y una cosa que nosotros hemos hecho, que nosotros no hemos criado a nuestras hijas con un patrón igual para todas. Nosotros hemos customizado la burbuja en la que ellas se crían para cada una. Joaniri, nuestra hija mayor, tenía unas sensibilidades, unas creencias diferentes, una personalidad, un carácter diferente a Yanamar, su hermana. Y nunca, a veces yo creo que los padres creen que tienen que criar, todos tienen que ser igual, tienen que recibir lo mismo. Mi crianza para mis hijas es customizada. Si yo hago algo por Jenny Bell, sus hermanas entienden, si es algo especial para ella, entienden qué es lo que ella necesita. Y hemos procurado que no haya celos, que no haya contiendas entre ellas. Mis hijas son hermanas sobre todas las cosas, se aman, se quieren. Cuando se peleaban, yo les decía, ¿para qué son las hermanas? Y la respuesta tenía que ser, para quererse. Siempre tenían que responder eso. Siempre, siempre, siempre. Y siempre le hemos hablado de su propósito. Cuando mis hijas se acuestan a dormir, nosotros siempre a todas, desde muy pequeñitas, mi nieta lo dice también, siempre le preguntamos quién te creó. En inglés le decíamos, who created you? Y ellas tenían que decir Dios. Y nosotros le decíamos, ¿para qué? Y su respuesta tiene que ser para su gloria. Y desde que nacieron, desde que hablan, todas mis hijas dicen lo mismo. Mi nieta ya tú le preguntas, who created you? Y ella dice, God, for what? For his glory. Qué cosa más linda. Omaira, ¿qué conversaciones de sexualidad y de romance tú entiendes que se deben tener con las hijas y con los hijos? En el caso tuyo también tienes a papá presente, no sé cómo él se integra. ¿Cuál es ese referente que tú dices, mira, estas conversaciones hay que tenerlas a estas edades? Te voy a decir las conversaciones. Yo nunca he compartido esto en ningún lugar. Lo voy a compartir aquí. Espero que le sirva a alguien. En términos de las conversaciones de sexualidad, cuando son niños pequeños, niñas pequeñas, mis hijas, cuando se bañaban, que yo estaba ahí con ellas, porque no sé, al añito no se bañan solas,
desde esa edad, Cristi, yo siempre le digo a mis hijas, nadie te puede tocar aquí ni aquí. Y le enseñé. Y toda la vida, cada vez que se me llaman, ¿qué pasa si alguien te toca aquí? Se lo digo a mamá. ¿Qué pasa si alguien te toca acá? Se lo digo a mamá. Acuérdate que nadie te puede tocar ahí. Yo siempre era quien las bañaba, siempre era quien las vestía. Las enseñé, su vestido nunca se puede subir, usted se tiene que sentar siempre de esta manera. Esas son conversaciones que pueden ser incómodas para algunos papás y sobre todo si no los tuvieron contigo. Pero yo siempre tuve esas conversaciones con mi hija, con todas mis hijas. Siempre desde chiquititas. O sea, mis hijas, tú les preguntabas a los 2 añitos, ¿qué pasa si alguien te dice, ven aquí a hablar conmigo? No, mi mamá tiene que estar. Yo tuve la bendición que yo crié 2 pares. Entonces, las enseñé siempre a acompañarse juntas, a estar siempre juntas. Las crié de esa manera. Para mí eso fue una bendición y fue una ventaja. Y yo me aproveché de eso para mantenerlas, ¿verdad?, juntas. Siempre, siempre, siempre. Así que a esa edad chiquitita, ya más grandecitas, estas cosas no se hablan delante de nadie. Si tú tienes escuchas a alguien hablando y le decías, hablando de sexo, cosas así, siempre ven donde mamá, mejor sepárate de ese grupo, ven donde mamá. Siempre cuéntame si alguien te hace una pregunta que te hace incómoda. Tú siempre tuve esas conversaciones con ella. Ya las otras conversaciones de sexualidad, pues yo no te puedo decir, a esta edad les compartí tal cosa. Siempre fue de la mano en que yo veía su madurez y las preguntas que ellas mismas hacían. Y toda pregunta que hacían siempre fueron contestadas. Todas las preguntas que hicieron, todas fueron contestadas en su mayoría por mí, muchas por papá. Muchas veces les dije, cuando papá venga, hablamos de esto con papá. Y todas las conversaciones para mí siempre ellas fueron las que fueron moviendo el dial con su madurez, con sus conversaciones. Hubo unas reglas muy específicas que nosotros siempre seguimos. Mis hijas las entendieron. A veces las dinámicas de iglesia, ay, que se vayan todas a dormir aquí. Mis hijas nunca han dormido en la casa de nadie. Han dormido en mi casa y en la casa de mi mamá. Yo viajo muchísimo y una de las razones por las cuales yo viajo es porque yo tengo una persona que se queda en mi casa con mis hijas. Si esa persona no estuviera, Cristi, yo me quedaba en mi casa. Porque para mí mi prioridad siempre han sido ellas y solo ellas, y mi esposo lo ha entendido. La mayoría de las estadísticas dice que son los propios familiares, la gente cercana. O sea, la gente cree los que hermanos es un mayores, extraterrestre. Que bien, no. Entonces yo esas dinámicas las corté de raíz. Yo creo que lo que es honestidad más que nada en este tiempo, mire, yo honestamente, yo no sé qué tú piensas, Omaira, yo pienso que esto no es un tiempo para estar como en los tiempos de antes. Que si la cigüeña, que si te va a traer la cigüeña, que si, no, mire, nosotros estamos viviendo en un mundo donde los muchachos tienen tanto acceso a la información. Por favor. Que la sexualidad tiene que ser dada por los padres, tiene que ser honesta, tiene que ser antes que los maleen y tiene que ser natural. Y déjame decirte que algo que no te mencioné, que en casa hemos modelado el amor, el cariño. Exacto. El pastor Otoniel y yo tenemos nuestras expresiones de cariño delante de nuestras hijas. Para mí, una de las cosas que nosotros hicimos con todas nuestras hijas es que su primera cita siempre fue con papá. Y había un momento en el que Otoniel, yo las voy a llevar a cenar mañana, se bañan, se visten, se arreglan, vayan al beauty, píntense las uñas, él les lleva sus flores, las lleva a comer, yo tomo el día libre. Y que sepan cuál es la cordialidad que debe tener un caballero cuando sale con ellas. Esas pequeñas dinámicas que parecen, ¿verdad? Alguien me puede escuchar y decir que es retrógrada. Todo lo contrario. Es lindo. Así es. Siempre le hemos enseñado, le hemos modelado lo que es un matrimonio que se ama. Así es. Y mis hijas hacen las mismas caras que hacen entre los hijos. ¡Ay! Y ponen, ¡ay! Cuando le damos un beso, cualquier cosa, cuando tenemos una expresión de cariño. Y yo le digo, entiendan lo bonito que es tener unos papás que se aman. Porque hay papás en la casa que lo que hacen es pelear y ese no es el caso de ustedes. Así es. Y ellas lo entienden. Entonces, a lo que quiero ir y quiero dejar algo bien, bien puntual en los papás es, nosotros podemos educar en pureza. El mundo lo hace al revés. El mundo trae malicia y no trae educación. Es decir, el mundo crea ignorantes maliciosos. Tú puedes crear educados puros. Pero para eso tienes que llegar antes que el mundo. Porque si permites que el mundo llegue antes,
hablar de estos temas te los van a dañar. Cuando yo vi este reportaje hace 2 semanas de niños de 9 a 11 años con enfermedades venéreas, Una asquerosidad. la sociedad llegó primero que los padres. ¿Ves? Entonces te hice malicioso. Y yo lo que tengo es que educar a mi hijo en pureza. Así que definitivamente tenemos que llegar primero. Omaira, yo quiero agradecerte que hayas compartido con nosotros y me encanta que todos los libros que has hecho para la mujer ahora has hecho para niñas. Sí. Y me encantaría que pudiésemos compartir esto rapidito con la audiencia. Como sabes, tenemos los 5 libros de las mujeres: Mujer Valórate, Mujer Sueña, Mujer Crea, Mujer Emprende, y la Cherry on Top, Mujer Celebra, que no estaba planificado, pero salió. Cuando hicimos los libros de valor, sueños, creatividad y emprendedurismo, ya yo tenía la idea de hacerlos para niñas en historias de niñas. Mis hijas son mis coautoras, ellas están molestas porque no aparecieron en los créditos, pero la historia de Mariana está en las manos de mi hija mayor, Joaniri. Esto me imagino que es autoestima, se valora. Por supuesto. Muy bien. Rebeca, mi hija Janaymar creó ese personaje. La tercera es Ofelia Crea, mi hija Jenibel creó ese personaje. Okay. Y la cuarta es Cristina Emprende, y ese personaje lo creó Gillian. Si tú las miras, esta es mi hija Joaniri, su cara, esta es Janaymar, y la tercera y la cuarta los vas a ver asociados. Son libros ilustrados completamente a color. Y son las historias de estas 4 amiguitas, okay, Mariana, Rebeca, Cristina y Ofelia, que son amigas en su iglesia, se conocen de la iglesia desde que eran niñitas, y cada una de ellas pasa por las experiencias de valorarse, de soñar, de crear y de emprender. Y están escritos para niñas de 8 a 12 años. Esa es como mamá, mis hijas son ávidas lectoras, y a mí me faltaron muchos materiales a esa edad para poder darles cosas para leer. Así que quisimos apoyar a las madres. Así que, mire, hay muchos recursos. A veces la gente dice, es que a mí nadie me enseñó a ser mamá o papá. Mire, hay recursos. Y uno de ellos, para varones también, que se llama Cómo criar a los varones. Así que si nuestras chicas y nuestros chicos tienen puros nenes, este libro del Dr. Jane Dobson también es excelente. Gracias, Omaira. Gracias, Cristi, por haber compartido conmigo en el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Te felicito por todo el trabajo que estás haciendo. Gracias. Seguimos con más en esta Escuela para Padres. Quiero agradecer a la pastora Omaira Font por haber compartido conmigo en este tiempo. Yo quiero hacer una salvedad, quiero destacar algunos puntos importantes. La pastora fue bien enfática en cuanto a no permitir que sus hijos se queden en casa de nadie. Es necesario que como padres nosotros enseñemos a nuestros hijos desde muy pequeños prevención de abuso sexual. Miren, hay muchos padres que le tienen cierto miedo a este tema, pero la realidad es que tú como papá puedes quitar la ignorancia, preservar la inocencia. El mundo lo hace al revés, le quita la inocencia y nos los deja ignorantes. Desde que tu bebé son chiquititos, de una forma natural, tú vas a normalizar la conversación de la sexualidad. Mientras tú lo bañas, tú le enseñas, lo primero que hay que enseñarle a tus niños son todos sus órganos, al igual que está la mano, que está el pie, está la vulva, está el pene, está el ano. Le vas a enseñar a decir cada parte con el nombre correcto. ¿Por qué? Porque se ha probado estadísticamente que los abusadores, los que agreden sexualmente a niños, cuando se dan cuenta que los niños llaman a los órganos por su nombre, inmediatamente para ellos es una alerta. Antes de que una persona abuse a un niño, y cuando estoy hablando de una persona que abuse a un niño, puede ser otro adolescente. Los adolescentes hoy en día se exponen a la pornografía en su celular, tú no lo sabes, y luego va a hacer lo que vio. Y entonces, ¿con quién lo hace? Con su primito menor, con su hermanito menor. Por eso es tan importante que tú estés siempre presente. Las puertas no se tienen que cerrar en una casa. Estés siempre presente. Entonces, en la medida en que ellos van a hacer algo que le llamamos el grooming, es decir, el abusador primero quiere saber cómo ese niño es, qué sabe, qué le falta, si los papás están atentos, si no están atentos, si puede quedarse solo con el niño, aunque sea jugando video. Entonces, en esa exploración, cuando ellos se dan cuenta que los hijos tienen información,
automáticamente el niño puede ser descartado. Así que es importante que tus niños sepan llamar cada órgano por su nombre. Lo segundo que es importante es que el niño puede identificar lo que son las zonas públicas y lo que son las privadas. Las públicas son las que se ven y las privadas las que tapa un traje de baño. Esas partes privadas, no sé, 3 cosas. No se miran, no se tocan, no se fotografían. Esos 3 elementos tienen que estar claros. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de que los límites tienen que ser claros? No podemos suponer que los niños lo van a saber. No. Claramente, tus partes privadas, las que tapa el traje de baño, no se miran, no se tocan, no se fotografían. Tercero, ¿qué hacer si alguien intenta mirar, tocar o fotografiar tus partes privadas? Pues vas a hacer 3 cosas. Número 1, vas a gritar no, de la forma más fuerte que puedas gritar. Número 2, vas a correr a donde un adulto. Y número 3, vas a hablar. Fulano de tal trató de tocar y que lo diga con el nombre y apellido. Fulano de tal trató de fotografiar mis senos. Es bien importante que nosotros enseñemos prevención de abuso sexual infantil. No estás dañando a tu hijo, estás formando a tu hijo en un mundo dañado. Y eso es totalmente diferente, porque cuando tú llegas con la educación correcta, estás cuidándolo de que otro te lo dañe. Por último, enséñales que hay un espacio personal, que toda la gente que entra a ese espacio personal va a hacer lo que tú le permites hacer. Es decir, si el niño quiere saludar a alguien así, o si quiere saludar a alguien abrazándole, o si quiere saludar a alguien con un beso, que sea su prerrogativa. Nunca obligues a tu hijo a que en su espacio personal pase algo que él no quiere, que él sepa que él tiene control de su cuerpo, tiene autoridad. Es bien importante, no lo obligues a saludar a nadie con ningún beso, con ningún abrazo, deja que el niño decida. Así que te damos esta información porque sabemos que estamos en un mundo peligroso y tú quieres cuidar a tus hijos. Bueno, ha sido tan maravilloso compartir con ustedes estas 2 noches. Quiero decirles que esta travesía no culmina aquí, sino que tengo algo muy lindo que quiero compartir con ustedes durante estas próximas semanas en mi canal. Voy a estar subiendo algunas cosas que quiero que vean. Una de ellas va a ser la historia de una mamá que tiene un hijo con una enfermedad, una condición. Ella nos va a hablar acerca de esa condición y cómo Dios ha estado con ellos en medio de este tiempo donde durante 20 años han estado manejando esta situación. Ella, de una forma bien especial, va a compartir contigo, papá o mamá, si tienes algún hijo con una condición de salud, una condición mental o una condición emocional, algunas de las cosas que Dios les ha enseñado. Igualmente voy a continuar subiendo algunos videos para que puedas continuar fortaleciéndote en este rol de papá y de mamá. Quiero invitarte a que vayas a mis redes sociales hoy, al igual que ayer, puedas compartirme ¿cuál ha sido tu experiencia en este viaje? Y por favor, que no se te olvide, suscríbete al canal y comparte esta escuela para padres. Los 2 videos, compártelos con toda la gente que tengas en las redes, con tus familiares, con tus amigos. Y si eres líder o pastor, por favor, colócalo allí en tu congregación. Tú puedes reunir a la gente y decirle, miren, vamos esta noche a ver estos entrenamientos y compartan acerca de lo que están aprendiendo. Para mí ha sido una alegría compartir con ustedes y ahora me despido, no sin antes pedirle al Señor que nos cuide y nos bendiga. Gracias, Padre. Gracias por esta cita divina que has tenido con nosotros. Gracias por hacerlo posible. Todo lo que somos y lo que hacemos es para honrarte a ti. Señor, que nosotros los adultos seamos los primeros, que podamos vivir y hacer cada cosa que hacemos para tu gloria. Gracias, Señor, que si nuestros hijos van a ser sabios porque andan con sabios, Señor, o van a ser necios si andan con necios, Señor, entonces ante esa responsabilidad yo te pido que seamos sabios en todo lo que hagamos,
todo lo que decimos, todo lo que hacemos, a lo que nos exponemos, Señor. Que en este mundo inmundo podamos ser puros. Que en este mundo dañado podamos estar bien. Que en este mundo, Señor, a pesar de que todo el mundo, mucha gente puede ir en una dirección equivocada, nosotros con valentía y fe nademos hacia la dirección correcta. Gracias, mi Jesús, por salvarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches.